Criterio de la segunda derivada para localizar máximos y mínimos relativos. Sea f de x una función tal que f' de c igual a 0 y que f' de x existe en un intervalo de a b que contiene a c. Número 1. Si f' de c es mayor que 0, entonces f de x tiene un mínimo relativo en x igual a c, que viene siendo igual a f de c. Número 2. Si f' de c es menor que 0, entonces f de x tiene un máximo relativo en x igual a c, que es igual a f de c. Y por último, número 3, si f' de c es igual a 0, no se puede concluir acerca de un extremo relativo. Bueno, en resumen, aquí ¿qué te dice? Pues la primera parte, donde te dice f de x una función tal que f' de c es igual a 0, esta primera parte es acerca de los números críticos, o sea, te está diciendo aquí que obtengas los números críticos. Cuando f' de c es igual a 0, pues estás obteniendo los valores de c que son los números críticos. Acá te dice que que puedes obtener la segunda derivada, o sea que sí puedes derivar dos veces y además existe en un intervalo de a b donde ese número crítico se encuentra en ese intervalo. Bueno, lo de acá, ¿qué significa? Cuando tú tienes el número crítico de la primera derivada, ese número crítico lo vas a sustituir en la segunda derivada y vas a analizar el signo. Por ejemplo, al sustituirlo te da un número mayor que 0, significa que vas a tener un mínimo relativo en ese valor de c. Pero si al evaluar c en la segunda derivada, o sea, al evaluar el número crítico en la segunda derivada, te da un número negativo, que es lo mismo, un número menor que 0, entonces f de x va a tener un máximo relativo en ese valor. Pero si al momento de evaluarlo en la segunda derivada te queda igual a 0, quiere decir que no puedes concluir nada, o sea, no se puede concluir nada. Bueno, veamos los pasos para utilizar dicho criterio, o sea, el criterio de la segunda derivada. Aquí tenemos los pasos. El primer paso es obtener la primera derivada. Te van a dar una función, tú obtienes la primera derivada. Segundo paso, encontrar los números críticos, igualando la primera derivada a 0 u observando para qué valores de x la primera derivada no está definida. El paso número 3 es obtener la segunda derivada. El paso número 4 es sustituir los números críticos, en este caso en la segunda derivada. Aquí dice evaluar, lo mismo. Y el paso número 5 ya es aplicar el criterio de la segunda derivada, lo que había explicado hace rato de sustituir, en este caso, los números críticos y checar si te da un número positivo, si te da un número negativo o si te queda igual a 0 para poder concluir acerca de los extremos relativos. Para entender esto, veamos un ejemplo. El ejemplo dice, para la siguiente función, obtener las coordenadas del punto máximo o mínimo relativo usando el criterio de la segunda derivada. Aquí te dan esta función f de x igual a x cúbica menos 6x cuadrada menos 36x más 7. Vamos a resolverla. Bueno, lo primero que vamos a hacer es encontrar la primera derivada. Entonces ponemos ahí f' de x es igual, en este caso sería 3x cuadrada menos 12x menos 36. Esa sería la primera derivada. Ahora lo que sigue pues sería encontrar los números críticos. ¿Cómo encontramos los números críticos? Cuando la primera derivada es igual a 0 o cuando la primera derivada, en este caso f' de x, no está definida. O sea, cuando estamos buscando esos valores, de x. Vamos a usar la primerita donde dice f' de x es igual a 0. En este caso, ¿quién es f' de x? Pues 3x cuadrada menos 12x menos 36 igual a 0. Ahí lo que recomiendo primero es factorizar el 3. 3 que multiplica a x cuadrada menos 4x menos 12. Me cierro paréntesis igual a 0. Ahora voy a factorizar el trinomio. Ese trinomio se factoriza de la siguiente forma. Sería x menos 6 por x más 2 es igual a 0. O sea, el trinomio se factorizó de esa forma. Ahora, ¿qué hacemos? Pues los factores tienen que ser igual a 0. ¿Qué significa esto? Que x menos 6 es igual a 0 y que x más 2 también va a ser igual a 0. Despejamos. X es igual a 6, ya quedó el primero, y el segundo, x es igual a menos 2. Resolvimos ecuaciones lineales. Y esos dos valores que obtuvimos ahí, ¿quiénes vienen siendo? Pues vienen siendo los números críticos.
Eso, el 6 y el menos 2 vienen siendo los números críticos. Ahora, ¿qué vamos a hacer? Bueno, ya tenemos la primera derivada, ahora vamos a obtener la segunda derivada. En este caso sería derivar la primera derivada. Entonces quedaría 6x, la derivada de 3x cuadrado de 6x menos 12. Ahora, ¿qué hacemos? Después de eso vamos a evaluar los números críticos. Evaluamos el primero, f' de quién sería de 6. Entonces sería 6 por quién, 6 por 6, en este caso menos 12. 6 por 6, ¿qué nos va a dar? Nos va a dar 36 y 36 menos 12 nos queda 24. Ese 24 que nos quedó ahí es un número positivo, y si nos dio un número positivo, significa que en x un mínimo relativo. Eso es lo que significa. Como me dio un número positivo, aplicando el criterio de la segunda derivada, tenemos un mínimo relativo. Ahora, ¿qué sigue? Pues ahora sigue evaluar el valor de menos 2 en la segunda derivada. Por eso ponemos f' de menos 2. ¿Eso qué va a ser igual? A 6 por menos 2 menos 12. Multiplicamos primero 6 por menos 2 te da menos 12, y menos 12 te da menos 24. Es una suma negativa. Menos 24 es un número negativo. ¿Qué significa eso? Pues que en x igual a menos 2, ¿qué vamos a tener? Pues vamos a tener un máximo relativo. Eso es gracias al criterio de la segunda derivada. Como me quedó un número negativo, decimos que en x igual a menos 2 tenemos un máximo relativo. Ya por último, faltaría encontrar las coordenadas. O sea, las coordenadas es buscar, en este caso, C, f de C. En este caso, habíamos analizado los números críticos. El primero que me salió era x igual a 6 y el otro era x igual a menos 2. Entonces, para x igual a 6, mi primer número crítico, vamos a encontrar f de quién, f de 6. Vamos a evaluar, sería 6 al cubo, estoy evaluando en la original. 6 al cubo menos 6 por 6 al cuadrado menos 36 por 6 más 7. 6 al cubo es 6 por 6 por 6. Eso te va a dar 216. Primero hacemos las potencias. Aquí sería menos 6 que multiplica a 36. Y luego menos 36 por 6 más 7. ¿Qué pasaría aquí? Aquí sería 216 menos 6 por más 36 te queda menos 216. Y luego acá también te queda menos 216 y luego te queda más 7. Esto se va y nada más te quedaría menos 216 más 7. Es una resta y se pone el signo del mayor. ¿Qué nos quedaría ahí? Nos quedaría menos 209. Por lo tanto, el punto o la coordenada que se forma aquí sería 6, menos 209. Ahora lo que sigue es evaluar f de quién, de menos 2. Para encontrar otra coordenada sería menos 2 elevado al cubo menos 6 por menos 2 elevado al cuadrado menos 36 por menos 2 más ¿cuánto? Más 7. Ahora primero las potencias, menos 2 al cubo sería menos 8. Aquí sería menos 6 por 4 positivo menos 36 por menos 2 más 7. Hacemos las multiplicaciones, sería menos 8 menos 6 por 4, 24 más 36, menos 36 por menos 2 me queda positivo, más 72 más 7. ¿Cuánto es menos 8 menos 24? Eso nos queda menos 32. Menos 32 más 72 más 7. ¿Cuánto es menos 32 más 72? Eso te queda 40. Y sería 40 más 7 que me va a dar 47. La otra coordenada que se forma es menos 2, 47. Dichas coordenadas las vamos a observar en la gráfica. Aquí tenemos la función, tenemos su gráfica. Todavía no llego a problemas de cómo bosquejar la gráfica, aquí ya me la dan. Bueno, aquí tenemos un máximo, ahí tenemos un máximo relativo y aquí tenemos un mínimo relativo. Hayamos dicho que un máximo relativo iba a ser en el punto menos 2,
47. Ahí tenemos el máximo relativo. Si observamos, miren, la x es menos 2 y en la y aproximadamente es 47. Bueno, aquí lo vemos que sí es 47. Y el otro, esto que tenemos acá, sería el puntito, es un mínimo relativo, y el mínimo relativo sería ¿en dónde? En el 6, que es el valor de la x, coma, menos 209. Observamos que en la x es el valor de 6 y se va hacia abajo hasta llegar al menos 209. Entonces aquí ¿qué tenemos? Aquí tenemos un máximo relativo y aquí tenemos un mínimo relativo. Y ya asociamos aquí el tema del criterio, en este caso de la segunda derivada, para obtener los extremos relativos.